Medio Oriente. Lo iniciamos echándole una pequeña mirada a Europa, por lo que visitamos Berlín, tocándonos conocer el multicitado muro. Percibimos la diferencia del este con el oeste. En este último vimos las fastuosidades de sus edificaciones llenas de esplendorosa iluminación, restaurantes, bares, infinidad de atracciones, cines, tiendas, etcétera, etcétera. Calles llenas de vehículos. En cambio, cuando cruzamos la frontera hacia el Berlín Oriental, nos encontramos con una ciudad austera, con hermosos edificios antiguos, poca luz de neón, poca gente en sus calles y vestidos muy austeros. Eso sí, mucho orden y respeto. De nuevo vino a nuestra memoria la analogía con nuestro país, de cómo fuimos testigos de una ciudad que en 1944 había sido devastada por la explosión de las bombas criminalmente lanzadas por los Estados Unidos, dejando en ruinas la mayor parte de sus edificaciones, amén de la muerte de miles de civiles que ese acto genocida tuvo lugar ahí. Y alrededor de 40 o 50 años más tarde, observamos una ciudad y un gran pueblo con una economía estable, una escolaridad y civilidad envidiable, y nosotros permanecemos con un atraso, una ignorancia, una injusticia y todos los etcéteras posibles. ¿Por qué a la gran mayoría de nuestros líderes políticos lo único que les interesa es enriquecerse ilícitamente y estar al servicio del imperio? De modo que por fin llegamos a Egipto y tras instalarnos cómodamente en el Oberoi Hotel, partimos apresuradamente a un encuentro con una de las 7 maravillas del mundo, las pirámides de Kefren, Miserino y Keops, resguardadas por la gran esfinge. ¡Qué espectáculo! Las recorrimos de cabo a rabo. Descendimos a la tumba de Tutankamón. Al otro día visitamos el Museo del Cairo, donde descubrimos muchas cosas de la cultura egipcia, y saliendo nos dimos cuenta que su ciudad está llena de vida, con multitud de seres humanos atiborrando sus calles, y un vibrante mercado, o parián, donde saboreamos ricos antojitos callejeros. Paseamos al lomo de unos camellos. Por cierto, nos sucedió una circunstancia anecdótica. Resulta que por esos lugares las mujeres gorditas y llenas de lonjas tienen mucha aceptación por parte de la especie masculina, debido a la creencia popular de que a mayor obesidad se entiende que hay mayor prosperidad económica. Y noté que a nuestro guía se le acercaba un residente de ese país y algo le preguntó, resultando que, al inquirirle por tan singular hecho, el guía me contestó que preguntaba si yo le vendería a mi mujer y cuántos camellos pedía. Debo decir que él ofrecía 20 camellos, por lo que yo, muerto de la risa, le dije que le contestara en su idioma, por supuesto, que me diera 200 camellos. El aborigen protestó y un poco ofendido comentó que se le hacían muchos, retirándose sin ni siquiera regatear. Minutos después, nuestro guía me comentó en forma muy seria que ni de broma volviera a repetir tal escena, pues en su país y bajo las leyes mahometanas, si me hubiera dado los 200 camellos, me hubiera quedado sin esposa.
Y a estas alturas de la vida, mi hermosa cónyuge formará parte de un clamoroso harem en el desierto egipcio. No podía faltar un hermoso y placentero viaje en lancha, recorriendo el majestuoso río Nilo, disfrutando los brillantes paisajes naturales donde el poderoso desierto del Sahara se ha mantenido a distancia de las aguas que surcan esta acaudalada vía fluvial por siglos y siglos. De ahí nos dirigimos a Karnak y al Valle de los Reyes, vigilados y custodiados a la entrada por dos gigantescas estatuas. Recorrimos sus grutas llenas de antiquísimas pinturas murales de hace miles de años y que aún conservan una frescura impresionante. Continuando río arriba, nos encontramos con los restos arqueológicos y entre grandes obeliscos y columnas, descubrimos lo que quedó de la esplendorosa ciudad de Luxor. Cuánta historia y civilización guardada nos hace sentir tan pequeñísimos, pues para entonces nuestros primeros pobladores en Mesoamérica apenas si convivían en forma salvaje. Satisfechos y un poco más ilustrados y por ende culturizados, enfilamos hacia el discutido país de los judíos, Israel. Llegamos a Jerusalén y después de una leve y descansada en nuestro hermoso Sheraton Hotel, paseamos por su amurallada ciudad, culminando nuestro recorrido en la colina del Monte de los Olivos, donde estuvo Cristo y desde donde se observa la mayor parte de la ciudad, destacándose la cúpula dorada de su principal iglesia. Al otro día nos dispusimos a imitar el recorrido que le obligaron a hacer al Nazareno por todo el centro de la ciudad, antes de crucificarlo en el monte Gólgota. Le llaman la Vía Dolorosa. Fueron 7 postas y altos en este recorrido, igual número de caídas que sufrió el Redentor, explicadas ampliamente por nuestro guía, René, y en la que destacaba el momento en que una de las que más admiraban al sacrificado predicador de la fe, María Magdalena, le limpió sangre y sudor de su sufrida cara, y en el trapo con el que lo hizo quedó plasmada la imagen del milagroso profeta. También visitamos el Santo Sepulcro, donde fue inhumado el Redentor, y el cual a los 3 días resucitó, cosa que la ciencia no lo acepta y yo tampoco. Se me ocurrió inclinarme y tomar de ese lugar un puñado de tierra santa, con el único fin de guardarla como un solemne recuerdo y testimonio de mi paso por ese tan histórico lugar. Y aunque no lo crean, todavía guardan restos de la cruz que cargó Cristo y donde fue crucificado. Y por supuesto que nos vendieron algunas astillas de la cruz de Cristo. Pero ahí sí, conociendo a los judíos, permítanme guardarme mis dudas. Debido a su acendrado comercialismo, puesto que es muy discutible que un madero dure tantos miles de años y además alcance para ser repartido comercializándolo y alcance para miles de millones de seres humanos que le entramos a ese juego de oferta y demanda, y que desde ese entonces visitamos tan sacros lugares. Dejamos esa tensa ciudad, pues los árabes los tienen perennemente amenazados, ya que son, creo, 14 países de la Liga Árabe que rodean a la raza humana que más odiaba Hitler, y nos dirigimos a conocer la tierra que vio nacer a Cristo,
Nazaret. Por el camino observamos infinidad de pastores de ovejas y dado que la mayoría de viajeros teníamos hambre, pues el desayuno americano, café y donas fue insuficiente y a media mañana ya nuestro estómago estaba siendo vencido por los jugos gástricos. Decidimos pedirle, mediante nuestro guía, Roné, a uno de tantos pastores que nos encontramos en el trayecto, que nos preparara un desayuno rural que ellos acostumbran a consumir. ¡Qué gran experiencia gastronómica! Pues degustamos lo mismo que come un ser humano de un lugar tan diferente como lo es el nuestro. Para empezar, unas gordas tortillas de harina que me hicieron recordar a mi Matamoros querido, con la diferencia de sazón y espesor de las mismas, acompañadas de trozos de carne de cordero, asada y sazonada con una salsa hecha de tallos y raíces del desierto. Fue un momento de nuestras vidas que nunca olvidaremos. Al fin llegamos a Nazaret y lo primero que hicimos fue visitar la cueva donde nació este discutido predicador. La tienen decorada, respetando lo más posible sus orígenes. Conservan aún el pesebre donde fue depositado el recién nacido, que a punto estuvo de ser asesinado por ese perverso rey llamado Herodes. En una palabra, semeja un gran nacimiento, como los que acostumbramos presentar nosotros en épocas navideñas. Por supuesto que visitamos también la iglesia de la Natividad o Nativitas, que es símbolo importante de ese centro geográfico tan singular. Como nos quedaba cerca el río Jordán, decidimos conocer el lugar donde Juan el Bautista convenció y convirtió a Jesús al cristianismo y pasó a ser su discípulo más avanzado al bautizarlo en sus sagradas aguas. Es impresionante estar en lugares tan significativos e imaginarte que donde precisamente estás parado o andes caminando, exactamente ahí, hace miles de años estuvieron parados o caminando tan grandes personajes. De regreso, fuimos a relajarnos al Mar Muerto para ver si lo revivíamos. Ja, ja, ja. No es cierto. Es una broma que se me acaba de ocurrir, por lo que pido perdón, pero casi siempre me traiciona mi carácter festivo, el cual me ha permitido durante todo el trayecto de mi abyecta vida ser feliz y nunca he conocido la amargura, aun cuando debería habérmela encontrado cuando se me han muerto seres tan queridos que no les he llorado, ya que en vida les di todo lo que ellos merecían de mi parte. Para nuestra sorpresa, es el único lugar que existe en la tierra por abajo del nivel del mar. Todo en el globo terráqueo está en el nivel del mar, pero aquí está alrededor de 5 o 6 metros bajo el nivel oceánico. Es tan salobre el agua y tan potente su densidad que cuando entré al agua mi cuerpo flotó y por nada del mundo me sumergí, como ocurre en otros lugares del mundo donde hay esta substancia líquida. Bueno, hasta me di el lujo de leer un periódico flotando en el agua. Claro, no podía faltar un unto de lodo o barro negro, característico del lugar, y que al decir de mucha gente, cura varias enfermedades mentales y dermatológicas. Además, que nos dijeron que era rejuvenecedor,
y aunque esto último no lo necesitábamos, aún así nos embadurnamos todo nuestro cuerpecito. También pasamos y observamos los restos de lo que quedó de esa bíblica ciudad de Jericó. En fin, que fue un viaje muy complaciente, amén de edificante, por lo que nuestro regreso a México fue entre ansioso y nostálgico, pero muy gratificante por tantas y tantas situaciones que vivimos, lo cual nos permitió apreciar la vida propia y la de nuestros semejantes con una visión más madura, y al mismo tiempo retornamos llenos de tantos recuerdos santos, más que nada por parte de mi mujer. No se me olvida 2 o 3 acontecimientos que cargo en mi conciencia, como 2 pesados lastres. Cuando llegamos a Tel Aviv, ciudad capital de Israel, nos dimos una vuelta por la ciudad, admirando su arquitectura y visitando sus prestigiosas joyerías, donde los diamantes son muy baratos, por lo que mi mujer decidió adquirir algunos, como ya había adquirido otro tipo de piedras preciosas en cada país que visitáramos. Ya para abandonar esa joyería, escuchamos a alguien hablando español e inmediatamente llamamos su atención, pues es una sensación muy hermosa escuchar nuestra hermosa lengua en cualquier país del mundo donde no es común escucharla. Nuestro requerimiento fue escuchado y se trataba ni más ni menos que del dueño del negocio, y tras las debidas presentaciones supimos que se trataba del señor Canavati, el cual resultó originario de la ciudad de Monterrey, por lo cual les dio mucho gusto por ser casi paisanos, pidiéndonos amablemente que alargáramos nuestra estancia un día más en su adoptiva ciudad, organizándonos al momento una consabida carne asada tipo norteño en su lujosa residencia. Por supuesto que hubo cabrito, tortillas de harina y música mexicana. Qué hermoso es realizar y vivir esa experiencia en tierras tan lejanas y sintiendo tanta añoranza por nuestro México, que, aunque siempre ha sido mal gobernado, aún así siempre ha sido muy querido. Este acontecimiento no me pesa, pero lo que les voy a contar sí. Resulta que por andar de pachangueros y amigueros perdimos el transporte que nos conduciría al aeropuerto Ben Gurión. Pero nuestro guía muy amablemente se ofreció a llevarnos en su propio vehículo, y durante el camino me confesó que se estaba enamorando del sombrero Stetson 8X que portaba, y que había sido un gratísimo regalo de mi tío Chuy, hermano de mi mamá, y que deseaba que se lo obsequiara como un recuerdo de mí, además de ostentarlo ante sus amigos y erigirse como un cowboy israelí. Y además le había ganado la empatía que le habíamos despertado mi esposa y yo. Como se trataba de una reliquia muy preciada para mí, le negué tal petición, pero en el fondo yo sentía que sí se merecía tal distinción. Pero el recuerdo de mi tío Chuy se impuso, y a pesar de pedírmelo en reiteradas ocasiones, una vez más le negué dicha demanda, prometiéndole que a mi llegada a México me iría directamente a Texas, le compraría uno similar, haciéndoselo llegar a Israel, cosa que nunca sucedió ni ha sucedido. A nuestro regreso a México encontramos nuestro negocio viento en popa,
y nuestra cuenta bancaria obesa y rebosante. Inspirados por eso, empecé a programar nuestro próximo paseo a un lugar donde desde niño imaginé que estaba hecho de sueños y fantasías. Y conforme fueron pasando los años y al ir convirtiéndome en una persona adulta y por supuesto al cultivar mi intelecto con las lecturas y otras enseñanzas de la vida, aprendí que ese lugar de la geografía mundial tuvo una época esplendorosa y llena de virtudes arquitectónicas a las que hay que ver, tratándose ni más ni menos que de la India milenaria.